Vamos a resolver un problema de una boya que oscila en un fluido, en este caso en el mar, cuando tenemos un cuerpo depositado en la parte superior de la boya y de manera súbita ese cuerpo lo eliminamos de ahí. La situación que se va a producir pues es el comienzo de un movimiento vibratorio armónico simple en el que habrá que estudiar o habrá que saber cuál es la amplitud y cuál es el valor de las características del periodo, de frecuencia, amplitud, etc. Bien, ¿cómo vamos a abordar este problema? ¿Cómo se abordan estos problemas de manera genérica? Pues la manera de abordarlos es empezar estableciendo que tiene que haber un equilibrio de fuerzas en el caso de que esto no estuviera aquí. En ese caso, el peso de la boya debería ser igual al empuje en el equilibrio. Eso lo codificamos con una ecuación de equilibrio en donde igualamos peso con empuje. Por otro lado, el desarrollo de esta fórmula me queda que el empuje es densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido, siendo el volumen sumergido la parte del volumen que está por debajo de la superficie libre del fluido, es decir, estaría haciendo referencia a esta parte del volumen. Y como se trata de una boya cilíndrica, el volumen sumergido o el volumen lo podemos calcular como superficie por altura, ¿vale? Siendo la superficie, bueno, pues esta parte de aquí, la tapa del cilindro, y la altura sumergida será pues la que queda por debajo de la superficie libre del fluido. Es decir, que aquí este volumen sumergido lo estamos sustituyendo por superficie de la boya por altura sumergida. Y eso, como vemos aquí, tiene que ser igual al peso. Bien, ¿cómo seguimos en el desarrollo de esto? Pues la manera de seguir en este desarrollo es despejar la altura sumergida. ¿Qué nos permite esta expresión? Pues nos permite que la gravedad, como es un término común a ambos miembros, se me puede ir, y que entonces la altura sumergida, despejando, me queda que es la masa de la boya entre la densidad del agua por la superficie de la boya. Todos ellos datos del problema. Vamos con la sustitución entonces. La altura sumergida será la masa de la boya, que me decía el problema que eran 200 kilos, la densidad del agua expresada en sistema internacional y la superficie de la boya expresada en metros cuadrados. Con lo cual me queda que la boya por debajo del agua está a una altura de 0,962 metros, 96,2 centímetros por debajo del agua. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un cuerpo encima? Pues cuando tenemos un cuerpo encima, aquí hay dos pesos. Hay el peso de la boya y hay también el peso del cuerpo, que tienen que estar compensados con un empuje que es vertical hacia arriba. Entonces, la ecuación de equilibrio de fuerzas ahora queda de esta manera. El empuje, que ya lo expresamos, y en vez de llamarle H, le vamos a llamar H' para diferenciarlo de el caso anterior, es decir, H' será la altura sumergida en el caso de que haya ese segundo cuerpo encima del cilindro. Podemos despejarla después de haber simplificado la gravedad por ser un término común a todos los sumandos de la ecuación, dividiendo estos dos términos para el otro lado de la ecuación. Ahora vuelve a ser todo función de valores conocidos. La masa de la boya son 200 kilos, la masa del cuerpo que está ahí colocado son 40 y densidad del agua y superficie de la boya son valores que también me daba el problema. Con lo cual ahora tengo que la altura sumergida es obviamente mayor y son 1,154 metros, es decir, 1 metro y 15 centímetros aproximadamente. ¿Cuánto vale la distancia adicional que se sumerge la boya cuando yo le pongo un cuerpo encima? Pues vamos a ver. Si yo tengo que la superficie libre del fluido es una superficie que supondremos recta y resulta que yo tengo una boya cilíndrica en primer lugar sin estar cargada y en segundo lugar se le coloca una masa ahí adicional para que se sumerja una determinada cantidad más. Si nosotros lo llamamos H' a la distancia sumergida, en el caso de que no hubiese esa masa, y le llamamos H'
a esa distancia sumergida, en el caso de que yo coloque esa masa adicional ahí encima de la boya, la distancia adicional que bajó la boya respecto de su posición de equilibrio se calcula como la diferencia entre h' menos h, que es precisamente lo que estoy haciendo aquí, h' menos h, es decir, que baja aún por debajo de su posición de equilibrio 0,192 metros, que luego, a efectos de movimiento armónico simple, esto se corresponderá con la amplitud de ese movimiento armónico simple. Bien, ¿cómo hacemos el estudio del movimiento armónico simple? Bueno, pues cuando esta masa de aquí desaparece, se tira al agua, aparece un desequilibrio entre fuerzas. El empuje es mayor que el peso, ¿vale? Recordemos que antes esto estaba equilibrado con el peso de este cuerpo, pero ahora al desaparecer ese cuerpo el empuje es mayor que el peso. Y entonces hay un sumatorio de fuerzas distinto de cero, que provoca obviamente un movimiento. Ese sumatorio de fuerzas distinto de cero lo tenemos aquí. Y ese sumatorio de fuerzas tenemos que aplicarle la ley de Newton. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, donde masa por aceleración lo ponemos como masa por la derivada segunda de x respecto del tiempo. Como yo quiero llegar a la ecuación de un movimiento vibratorio armónico simple, y la ecuación de un movimiento vibratorio armónico simple era que la derivada segunda de la variable generalizada respecto a la cual estaba oscilando esto, más omega al cuadrado por x es igual a 0, yo quiero que esta ecuación que yo tengo aquí se me parezca a eso. Entonces, haciendo álgebra elemental, haciendo que esta m desaparezca, pasándola dividiendo para los otros dos miembros de la ecuación, lo que me queda es una ecuación que no igual, pero sí que es muy parecida a la ecuación esta del movimiento armónico simple que yo estoy intentando conseguir. El problema es que aquí no aparece un 0, y yo quiero que aparezca un 0. Entonces, ¿qué voy a hacer para que aparezca un 0 ahí? Pues definir una variable auxiliar. Voy a definir esta variable auxiliar, y en función de esa variable auxiliar, la ecuación del movimiento se me transforma en esto, que sí que tiene una forma muy parecida, casi análoga, a la ecuación de un movimiento armónico simple. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Pues voy a, por comparación, asumir que este término de aquí es omega, es la pulsación del movimiento armónico simple. ¿Vale? Es lo que os digo aquí. Este término tenemos que asimilar que es omega. Y entonces omega será la raíz cuadrada de esa cantidad. ¿Cómo sacamos el período? ¿Qué es lo que yo tengo que o quiero saber? Pues omega y el período están relacionados mediante esta ecuación de aquí. Como yo acabo de calcular omega, yo aquí tengo 2pi partido por omega, lo que será, o lo que yo tendré que hacer será mantener el 2pi y dividir entre omega es lo mismo que multiplicar por la inversa de esta expresión. Y fijaros que esta expresión y esta son la misma, pero intercambiando numerador por denominador. El caso es que el período en esta ecuación de aquí ya es todo función de datos conocidos. Es decir, la masa de la boya la sabemos, la densidad del agua también, la gravedad también y la superficie de la boya también. Con lo cual obtengo ya el período de este movimiento armónico simple, que es de 1,968 segundos. El problema con este estudio ya estaría determinado cómo es ese movimiento armónico simple.